Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
Cuando se levante la tormenta, los vientos contrarios a la verdad revelada que Dios nos ha dado, no temáis, novia mía. Yo le he dado mi luz para que no tropiecen. Esos vientos contrarios oirán la voz del Creador y su escogida tendrá paz. Mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Porque esa barquilla donde el Señor nos lleva nunca se hundirá, porque es su palabra. Nuestro ser se angustia y Él permite para que lo busquemos con ansiedad, porque dentro de nosotros se libra una lucha y quisiéramos ser revestidos de lo inmortal, pero Él quiere forjar un carácter como el de Él en nosotros. Y llegado el momento, mi amada, que la calma llegará. Pensábamos que Él no nos oía, pero Él nos ha prometido que estaría con nosotros hasta el final de los días. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermano. Es un placer estar nuevamente con ustedes, acá detrás de estas cámaras. Me congrego acá con el hermano Osvaldo Tona, 34, entre 16 y 17, Barquisimeto. Y bueno, hermano, voy a compartir otro testimonio con respecto a mi hijo. Ya ese testimonio es algo muy distinto porque ya yo estaba apartada del Señor. Ya él tenía 14 años. Y me sufrió de una enfermedad muy extraña. Primero le dio como una cuestión en la garganta, una amigdalitis. Lo llevó al médico, le mandan tratamiento, se lo estaba haciendo. Al otro día David reacciona muy extraño, estaba convulsionando y yo no me había dado cuenta. Lo llevamos de emergencia para el hospital. Cuando llegué al hospital me dijeron que saliera porque el niño estaba convulsionando. Y entonces yo le digo a la doctora que qué pasa y ella me dice, él tiene 14 años, ¿verdad? Y yo le dije, sí, él tiene 14 años. Puede ser el desarrollo, porque el desarrollo del varón es muy extraño, no es igual que el de la hembra. Me dice ella y me tranquilizó un poco y yo me salí para afuera y hice caso, ¿verdad? Entonces, de repente, a los días, como al otro día, ella sale y me dice, el niño no reacciona, señora. Hija, mire, tenemos que esperar y tener paciencia. Al otro día era un día domingo. Ya yo le había dicho a mi madre lo que estaba pasando con el niño. Mi madre me acompañó en el hospital. Entonces al día domingo mi mamá estuvo conmigo allá en el hospital.
Y sale la doctora y le dice a mi familia, les dice, el niño lo vamos a subir para cuarto piso, el niño no reacciona, el niño cayó en coma. Y bueno, hermano, yo lo que hice fue mirar a mi mamá. Y me fui. La doctora dijo, espere, ¿usted es la mamá, verdad? Sí. Bueno, usted espere porque usted va a subir para arriba con nosotros, con el bebé. Tiene que ser usted porque usted es la madre. Yo no le puse cuidado, hermano. Yo me vine para la iglesia. Yo me vine para acá y eso fue lo primero que me llegó a mi mente. Busca del Señor. Porque yo no tenía ya al Señor como cuando él estaba un niño. Yo no tenía ya al Señor en mi corazón. Yo andaba amarga, pasando por muchas pruebas, tenía problemas con mi esposo. Y bueno, entonces me vine a la iglesia y llegué justo a la hora que el hermano Galdona había agarrado el turno para él predicar. Y él me vio a lo lejos porque él sabía por lo que estaba pasando, porque ya mi madre le había comunicado. Y él les dijo a los diáconos, déjenla pasar, hijita, pasa, dice el hermano. Y yo pasé, le dije, hermano, el niño cayó en un estado de coma, está muy mal, ¿no? Yo necesito que me ayude en oración. Y el hermano, tranquila, descanse en el Señor, hija, vamos a orar, el Señor va a obrar, hija, quédate tranquila. Oró y me dijo, si quieres te quedas un rato, escuchas la palabra, porque tienes que estar en el hospital, ¿verdad? Yo le dije, sí, hermano, le dije yo. Escuché un ratico y luego salí, me fui al hospital. Cuando llego al hospital, mi mamá dice, ¿dónde estaba? Yo le dije, mamá, andaba haciendo una diligencia. Pero no te dijo la doctora que esperara. Y yo le dije, sí, mamá, yo sé, pero era más importante lo que iba a hacer. Estaba para la iglesia. Mi mamá bajó la guardia y dice, ok, está bien. Ya lo subieron, allá lo tienen arriba. Yo dije que iba a buscar a la mamá, ahora sube tú. Cuando subí, no me dejaron pasar. Lo tenía en un sitio que le llaman agudo o algo así. Entonces, cuando me dejaron pasar, tenía el niño un hueco acá. Le abrieron un hueco y le metieron una cuestión ahí, una manguera. Y yo me impresioné mucho en ver eso. Yo nunca había visto algo así. Le metieron otra por la boca y le torcieron la boca con esa manguera. Y lo que yo escuchaba era un sonido nada más. Algo que hacía tu. Bueno, hermano, la doctora entró y me dijo, de aquí usted no se mueve. Usted es la única que va a estar aquí con el niño. Y nos dice todo lo que usted vea reacciones del niño. Ok, les dije yo. Me quedé ahí sentadita. Como a los como al otro día llegó mamá y me dice que como estoy, le dije que estaba bien. Se había comido, le dije, no tengo hambre, no quiero nada. Quiero es que mi niño salga de eso, le decía yo a mamá. Mi mamá me decía, no te preocupes, el Señor va a orar. Te traigo esta literatura para que lo leas. Ella no me dijo nada, ella no me dijo qué era eso, qué era lo que yo iba a leer. Nada más me dio el folleto. Y yo lo estoy leyendo, hermano. Y cuando yo leo, veo cuando el Señor le dice, al final del folleto, el Señor le dice a Abraham que atara al niño. Abraham lo ata y él le va a dar con la cuestión y entonces el Señor le dice que no. Cuando yo veo eso me llamó la atención y yo dije, está bien, Señor. Así como tú le dijiste a Abraham y él obedeció. Yo quiero obedecerte, Señor. Está bien. Yo voy a dejar que haga usted su voluntad en ese niño. Pero lo único que le pido es que lo resucite, Señor. Despiértelo para que él al menos pida perdón. Porque ese niño lo que tiene son 14 años. Ya ese niño conoce lo bueno y conoce lo malo. Le dije yo eso al Señor. Hermano, me dormité. Después que yo le dije eso al Señor, yo se lo dije porque bajó como una inspiración. Y yo lloré. Y me quedé dormida, llorando así de la camilla. En eso escucho que el niño volvió a hacer lo mismo que hizo cuando estaba chiquito. Volvió a hacer un respiro por la boca.
El Señor me lo volvió a devolver. Le di la gloria y la honra a mi Señor. Claro, hermanos, me lo devolvieron, me lo devolvió el Señor y los médicos no querían dármelo. Él despertó, miraba para todas partes y miraba todas las paredes porque eran negras, eran cortinas negras. Y yo lo toqué y él me hacía señas con sus ojitos abiertos y abría la boca, como preguntándome que dónde estaba. Salí corriendo y llamó a la enfermera y le dije, doctora, la que esté de guardia, por favor, el niño acaba de reaccionar. ¿Qué? Decían ella. Oye, este es un milagro, dijo la enfermera. Salió corriendo a buscar a la doctora que estaba de guardia. Y cuando la doctora de guardia llegó, dijo, oye, acaba de reaccionar. Sí, doctora, acaba de reaccionar. Y yo lloraba de emoción, de darle la gloria y la honra a mi Señor. Cómo el Señor reaccionó conmigo cuando yo le dije eso. Y entonces me mandaron a salir para afuera. Empezaron ellas ahí a tratarlo y cuando salió la doctora me dijo, el niño tiene que seguir acá. Está muy bien, está reaccionando muy bien, señora. Y esto fue un milagro de Dios, yo me dijo. Y yo le dije, gracias, Señor, qué bueno eres. Y me paseé por todos los pasillos alegre, muy alegre. Eso fue a los 7 días de él estar hospitalizado. Duró 3 meses y 3 días hospitalizado mi hijo. Los 3 meses y los 3 días eran haciendo el examen y haciendo de todo, y en una de esas dicen que le iban a hacer un examen y había que hacerlo en Caracas, porque ese examen no lo hacían acá. Y mi sorpresa es que de repente me sale el médico, porque yo me sentía muy mal, me hicieron exámenes y me consiguieron que estaba embarazada de mi última hija, que ella se llama Saraí. Estaba embarazada de ella y me consigo con eso, y el médico dijo, ella no puede ir para llevar al niño para allá, para Caracas, porque lo que le van a hacer a ese niño, ese bebé no puede recibir ese rayo. Bueno, cuando me lo entregaron, hermano, fue mi hermana Luzmila para Caracas con mi esposo, le hicieron el examen y no sacaba nada. Mi hijo estaba sano. Me lo entregan, pero me lo entregaron inválido. Luego me dijeron que había que hacerle unos masajes, una cuestión. Yo busqué una masajista amiga mía, una colega, porque yo trabajaba con masajes. La busqué a ella porque yo no me atreví a hacerle eso, hermano. Eso era muy doloroso para mí hacerlo. Bueno, luego, después que le hicieron unos cuantos masajes, yo le dije a mi esposo, David, vamos a llevarlo a aquel Manuel Aldona, vamos a llevarlo a la iglesia, tenemos que dar testimonio, el Señor, yo sé que ya obró y yo sé que él va a caminar. Bueno, lo trajimos en silla de ruedas y con unas muletas para que cuando él se fuera a levantar a pasar a dar testimonio. Y entonces, cuando el hermano Galdona sabía, porque ya mi mamá le había avisado que yo iba. Y entonces el hermano Galdona me dice, bueno, yo pasé y él nos manda a levantarnos los padres de David. Hijita, pasa, me dice, pasa, hijita. Y yo lo voy a agarrar, agarro a David y le digo a David, mi esposo, que me ayude con Davidcito. David lo agarra de un brazo y yo lo agarro del otro. Y el hermano Galdona inmediatamente, con una autoridad, me dijo, suéltenlo, así no le van a pasar, suéltenlo, quítale las muletas. Y yo, no, hermano, quítale las muletas, en el nombre de Jesucristo. Y yo lo solté, hermano. Y le dije a David, ven, ven. Y Davidcito llegó hasta ahí, hasta el altar, caminando, hermano. Ahí fue donde David caminó. Y le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque ahí tengo a mi hijo. Me dio 2 hijos hermosos, 2 nietos hermosos, hermano. Eso ocurrió hace 43 años, porque claro, no menos, porque él tenía 15 años. Eso hace 27 años, que esa es la edad que tiene Sara. Dios les bendiga. Y espero que este testimonio sea de mucho beneficio para mucha gente que pueden tener sus hijos hospitalizados, que pongan su fe y su confianza en el Señor. Eres el único, nuestro médico por excelencia. Dios les bendiga y les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Intercesores de Dios, Reyes y Sacerdotes, parte 7. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora
en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos, por la gracia y la misericordia del Señor, delante de ustedes, agradecidos del Señor por la oportunidad que Él nos concede de estar delante de este púlpito, o detrás de este púlpito, por la gracia del Señor, por la elección divina, por la ayuda de Él, porque el Evangelio no puede ser traído por voluntad humana y no puede ser traído por la capacidad humana. Ojo, no puede ser traído así. Ese no es el vehículo por el cual la palabra del Señor debe ser traída. La palabra del Señor debe ser predicada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que toma la palabra y hace que corra en armonía desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el secreto del predicador que predica bajo la inspiración y la guianza del Espíritu Santo. Todo hombre que testifique que es llamado por Dios a predicar debe tener esa experiencia, que el Espíritu Santo lo inspire, lo dirija y el tema que ha de traer esté primero en la perfecta voluntad del Señor y que esté en la armonía de la palabra. Porque cuando eso sucede, hay una total armonía, y en este caso le hablo directamente a los que creen este mensaje. Usted va a descubrir, allí usted descubre, si usted ha tenido esa experiencia de predicar bajo la inspiración del Espíritu Santo, usted va a descubrir allí que lo que nosotros llamamos el mensaje de la hora es la palabra revelada, porque las experiencias, las expresiones del profeta, usted va a descubrir allí que son bíblicas, que usted encuentra respaldo en la palabra. No son expresiones del hermano Branham sin respaldo en la Escritura, sin armonía en la Escritura. Corren con una perfecta armonía en la Escritura. La inspiración de Dios hace eso, que se tome la enseñanza de la palabra, escuchen bien esto, y las palabras que salen van en perfecta armonía con las Escrituras. Por eso nosotros citamos ciertas palabras o expresiones del hermano Branham y no decimos que es verdad porque las dijo el hermano Branham, porque eso sería idolatría. ¡Ojo! ¡Ojo! Nosotros no la creemos porque lo dijo el hermano Branham, sino porque corre en perfecta armonía con la Biblia. Usted, quien me escucha en esta hora, debe tener también esa experiencia. Usted que es un lector o que oye el mensaje de la hora, usted no puede tomar una cita del hermano Branham y contradecir la palabra, porque eso demostraría que usted no está entendiendo. Usted no está recibiendo la genuina revelación del Espíritu Santo. O en algún paso de su espíritu, esa revelación es torcida por su personal interpretación de las Escrituras. Si usted recibe la genuina revelación del Espíritu Santo, esa genuina revelación va a tomar las citas del profeta, las expresiones que el hermano Branham hablaba en los mensajes, en las predicaciones, y va a ver la armonía en la Biblia. ¿Y a qué se refiere usted, hermano, cuando habla que encuentra armonía con la Biblia? Les voy a dar un ejemplo. En la Biblia, la iglesia primitiva, muchas cosas que la iglesia primitiva hizo, o muchas cosas, o la gran mayoría de las cosas,
por lo menos los que podemos confirmar en las mismas escrituras, cuando ellos hacían algo o tomaban una decisión, lo hacían buscando la armonía de la escritura. Ojo, usted dirá, ¿por qué te dice gran parte? Porque la iglesia primitiva abarcó una serie de años. Y la iglesia primitiva, la que comenzó en el día de Pentecostés, era una iglesia sensible a la voz del Espíritu. Después, el espíritu nicolaíta empezó a meterse dentro de la iglesia y muchas de las citas de la Biblia del Antiguo Testamento empezaron a ser torcidas. Recuerden que el enemigo, el arma que el diablo usó contra la iglesia primitiva fue el espíritu nicolaíta, un espíritu que viene a controlar a los creyentes para imponer una creencia. Hermano, eso no pasaba cuando comenzó la iglesia. Obviamente el enemigo ha intentado o lo intentó al principio, pero no pudo, porque esa iglesia era una iglesia de oración, era una iglesia consagrada, una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo. Las cosas que ellos hicieron no fue por equivocación. Muchos toman ciertas expresiones y dicen, ellos se equivocaron con Matías. No, no se equivocaron. No se equivocaron. Ellos se equivocaron al ir al aposento alto. No se equivocaron. Fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ellos querían 12 testigos porque ellos conocían lo que decía la Escritura. Ellos veían cómo Dios confirmaba, ellos sabían la numerología de Dios, la conocían. Y cuando el Señor les dijo a ellos, id y esperar en Jerusalén, ellos tomaron la Escritura. Si se humillaren mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ellos tomaron, junto a otras escrituras, como las de Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu los dirigió. El Espíritu les reveló el paso en las Escrituras que debían de hacer. Eso no fue un capricho que se reunieron en el aposento alto a orar. ¡Ojo! El Señor los guió, les inspiró a que hicieran eso, basado en las Escrituras. Y cuando el Espíritu Santo vino, ellos les testificaron a aquellos judíos que se sorprendieron al oírlos glorificar a Dios en unas lenguas extrañas. ¿Qué les citaron ellos? Esto no es tan borracho, sino que es el cumplimiento, ojo, de lo que dijo el profeta Joel. Hermano, los llevaron a las Escrituras, los llevaron a la revelación, lo que ellos estaban esperando que se cumpliera. Ellos fueron al aposento alto para orar e interceder para que esa escritura se cumpliera. Hermano, usted tal vez pudiera decir, como aquel famoso dicho que se dice mucho aquí, lo que es del cura va para la iglesia, lo que Dios le va a dar a la iglesia se lo va a dar. Usted no está entendiendo la manera en que Dios cumple sus promesas.
hermano, no lo está entendiendo si usted cree así. Que lo que Dios prometió a la iglesia vendrá a la iglesia, por supuesto. Pero ¿cómo va a venir? ¿Se dan cuenta? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo va a hacer Dios para que eso se cumpla? Inspirando a un pueblo para que lo pida, para que Dios cumpla su promesa. No hay atajos, hermano. La promesa que el Señor le hizo a su pueblo para derramar de su Espíritu Santo, Dios la quiere cumplir. Pero para que Dios la cumpla, usted tiene que pedírselo, hermano, y pedírselo en oración, en fe, creyendo su palabra. Eso es intercesión. Cuando usted ora por alguien, Señor, sánalo. ¿Ustedes creen que Dios quiere sanar a esa vida que está enferma? Por supuesto que sí. Claro que Dios quiere sanarlo, pero Dios quiere que alguien clame y pida, hermano, Señor, sánalo. Glorifícate. Señor, haz tu voluntad. ¿Se dan cuenta? ¿Y Dios escuchará esa oración? Por supuesto, porque cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Cuando usted clama al Señor, usted está orando para que el Señor haga su voluntad. Y al oír el clamor de su pueblo, de sus intercesores, de sus reyes y sacerdotes, Él actúa. Pudiera utilizar esta expresión, no es para sonar sacrílego, pero es lo que las escrituras confirman. Y eso está basado en la unidad de Dios con su iglesia. Dios sujetándose a la voz de un hombre. Dios sujetándose a la voz de una mujer. Dios. Sí. Porque hay unidad, fe y amor. Hermano, hay unidad con Dios, obediencia a su palabra, fe de que Dios va a responder el clamor y amor porque ha colocado a Dios de primero. Fíjense, ellos le recuerdan lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ellos tomaron esa escritura y la creyeron. Ahora, usted pudiera decirme en esta hora, hermano, yo creo la promesa. Yo la creo, hermano. Y yo le digo a usted, amén. Yo no dudo ni un poquito que usted dude esa promesa. Pero usted tiene que pedirle al Señor que cumpla su promesa. Eso fue lo que hizo la iglesia primitiva en el aposento alto. Se pararon a interceder. Ellos pudieron haberse sentado en la silla solo esperando y diciendo,
Dios dijo que nos iba a dar, que esperáramos en Jerusalén hasta que viniera, que nos sentáramos, que esperáramos. Pero ellos sabían lo que estaban esperando, porque ya el Señor les había dicho, y seréis investidos de poder de lo alto. Ellos sabían que el mismo Espíritu Santo que obraba en Jesús es el mismo Dios que debía obrar en ellos, no es la obra de un hombre. Y cuando esa revelación llegó a su corazón, entonces ahora queremos a Jesús, queremos el Espíritu Santo. Todas esas palabras del Maestro empezaron a ser vivificadas en los corazones de ellos. Con razón el Señor nos dijo que el mundo no los vería más, pero ustedes me verán. Ahora entendemos que es la manifestación de Dios en medio de su pueblo. Por eso no podemos salir nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo y debemos pedirle al Señor. Comenzó una oración de clamor y de examen. Eso el Espíritu Santo lo ha dicho. En esos 10 días, ellos orando, el clamor de ellos debió haber sido muy personal, cada uno de ellos arreglando lo que tenían que arreglar. Hermano, imagínense, estando, usted dirá, pero hermano, ¿dónde dice eso en la Biblia? Hermano, al ellos orar, el Espíritu comenzó a recordarle las citas de Jesús. Yo me imagino, estarían 2 horas clamando y llorando hasta que en uno de esos días el Espíritu llegó. Ya como que llegó y puso algo en el corazón de uno de ellos. Hermano, vino a mi corazón, a mi mente, una de las palabras del Maestro. Ajá, ¿qué? Dirían todos los discípulos. Ustedes se recuerdan que el Señor una vez dijo que si trajeres tu ofrenda al altar y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja el presente en el altar y ve, arréglate presto con tu hermano y ven los dos juntos ahora a dar el sacrificio. ¿Ustedes se acuerdan? Yo me imagino que esas palabras a lo mejor a algunos se les habría olvidado, pero a uno de los discípulos, vamos a suponer, estamos aquí hablando algo que pudo haber sucedido literalmente. Yo no lo dudo, porque así obra Dios. Hermano, lo he visto. Eso ha sucedido aquí mismo. Que haya sido Juan el que dijo eso. Cuando yo estaba orando, me vino eso en la mente y enseguida me di cuenta que yo soy culpable. Yo les quiero pedir perdón a todos ustedes, porque cuando yo fui con mi mamaita y con mi hermano Santiago, yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero que tú intercedas por el maestro para que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. O sea, los más grandes nosotros queríamos ser, yo lo admito, diría Santiago, yo tenía una sed de liderazgo, yo quería ser el más grande. Yo iba a meter a mi hermano, porque todos los discípulos, esa atmósfera del Espíritu estaría obrando allí. Y estaban intercediendo, pero el Espíritu les recordó, epa, aquí hay cositas entre ustedes que no han arreglado, arréglenla. Hermano.
Santiago debió haberse sentido redarguido y les dijo, ¿verdad? Yo tenía una sed de liderazgo y yo me uní a mi hermano para que mi mamadita le dijera al Señor Jesús para que nos pusiera uno a la derecha y otro a la izquierda. Queríamos ser los jefes de ustedes, sujetos a nosotros. Y cualquiera de ustedes que quisiera cuestionar nuestra autoridad, le vamos a sacar lo que dijo el Señor. Si el Señor hubiera dicho, sí, está bien, ustedes a la derecha y otro a la izquierda. Íbamos a acabar con toda rebelión aquí. Perdónenos. Porque la Escritura lo dice, los discípulos se enojaron. Los discípulos se enojaron con Santiago y con Juan, porque el Señor dijo, ¿acaso podréis beber la bebida que yo he de beber? Sí podemos. Y claro, la respuesta que dieron era cierta. Bueno, van a beber la misma bebida que yo voy a beber. Amén. Pero no sean pícaros, la cosa no es por ahí. Eso no me corresponde a mí, eso ya lo determinó, lo predestinó el Padre. Hermanos, perdónenos, porque ahora es que estamos en esta atmósfera de oración, de clamor, de lloro, de intercesión, que estamos entendiendo que obramos mal. En vez de buscar la unidad, íbamos a fomentar una división por nuestra sed de liderazgo. Perdónanos, Pedro. Perdónanos. Perdónanos, Bartolomé. Perdónanos, Tomás. Perdónanos, Mateo. Y yo me imagino que en esa atmósfera cristiana, en esa atmósfera del Espíritu Santo, recuerden, ellos estaban intercediendo. Escuchen bien lo que voy a decir, escuchen bien. Eran los primeros que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo en el alma. No se confundan. Todos los que recibieron el Espíritu Santo antes de los discípulos no lo recibieron en el alma, porque el sacrificio no había sido ofrecido. Para que el Espíritu pudiera venir al corazón, tenía que haber un sacrificio por el pecado. ¿Se dan cuenta? Dios enviaba su unción en la carne, en el cuerpo, en la mente, pero no en el corazón. Por eso el hermano Branham dice que el Espíritu Santo en el corazón es el sello de Dios. Ese hombre no y esa mujer no se pueden perder, es imposible. Y ellos estaban en la posición histórica, trascendental, de ser los primeros, pero tenían que pedirlo, tenían que pararse en intercesión, hermano. Tenían que clamar por el Espíritu Santo. Ellos no se sentaron en la silla de la predestinación. Ellos sabían lo que decía la Escritura. Ellos no obraron contrario a la Escritura. Tenían que tener la base escritural para hacer lo que hicieron. Y la Escritura que tomaron fue Segunda de Crónicas y Joel 2. Y de allí establecieron el fundamento para interceder. Ellos eran los que tenían que interceder. Mientras la iglesia apoyaba en el templo orando, como dice el mismo Lucas, los discípulos estaban clamando. Perdónanos, Pedro, porque ahora es que reconocemos que cuando Dios te dijo,
Pedro, apacienta mis corderos. Dios te colocó de nuestro pastor. Dios te había colocado como nuestro pastor. ¿Sabían ustedes que ese es el primario llamamiento de Pedro? Pastor, hermano, apacienta mis corderos. Pedro, tú eres mi pastor para ellos, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y yo decía, ¿cómo va a ser pastor ese iletrado vendedor de pescado que lo que hacía era maldecir? Si alguien en Galilea querían buscar al pescador que hablaba más barbaridades, decía muchas groserías, busquen a Simón. Pero Dios cambia. Dios predestina. Debemos tener ojo espiritual para reconocer la mano de Dios, para reconocer a Dios, hermano. Ahora es que entendemos, Pedro, perdóname. Y yo me imagino que ellos con sinceridad, porque al Espíritu Santo no lo pueden engañar. Nadie puede engañar a Dios. Hubo un genuino y verdadero perdón. Yo me imagino que surgiría un Natanael y le diría a Tomás, a mí sí me dolió que tú hayas dicho, si no viera las heridas en la mano no creo. A mí me chocó. Y yo dije, no, Tomás, un incrédulo. Tomás no cree. Es más, yo dije, si el Señor no se le hubiera aparecido, se pierde, se no vuelve más nunca. Pero yo no debía haber dado lugar a ese pensamiento. Tomás, perdóname, tú eres mi hermano. Mi deber es orar por ti. Si tú tienes una falla, un error, mi deber como tu hermano es orar por ti, amarte y pararme a tu lado. No lo hice, perdóname, Tomás, yo te critiqué. Y Tomás, yo no dudo eso, redarguido de corazón, les dijo a los discípulos, perdóneme usted, yo le pedí perdón al Señor, pero me faltaban ustedes, perdóneme por haber dicho eso, habiendo visto tantos milagros del Señor, ¿cómo iba a decir yo eso? Perdóneme, hermano, por haberlos decepcionado, si yo los decepcioné por lo que dije. Y yo me imagino que ellos lloraron y se pidieron perdón. Y el mismo Pedro, perdóneme, hermanos, porque a la hora de la prueba, en vez de pararme firme, lo primero que hice fue sacar una espada y le iba a volar la cabeza, porque la intención no era volarle la oreja, era volarle la cabeza. Mi intención era volarle la cabeza a Malco. En vez de clamar al Señor, el enemigo me turbó y fue la ira humana. Quería resolver las cosas a mi manera, a la manera de la rabia, si hay un espíritu, no ha pasado, vigilen, cuando una persona empieza a ver un espíritu extraño, si usted no vigila, le puede pasar como a Nelly Sanders. Aléjese de toda especie de maldad. Nelly Sanders había sido bailadora y cuando Ike a testificar, fue a bailar allá, porque entró en ese ambiente, no resistió ese ambiente. Y Pedro, al ver ese espíritu de violencia que querían arrestar a su maestro, él también se dejó influir en ese espíritu de violencia y sacó la espada.
Hermano, ustedes dirán, a lo mejor ustedes dijeron, ese es el que iba a ser nuestro pastor, ese. Perdóneme. Por eso estamos clamando por el Espíritu Santo, perdóneme, para que Cristo cambie nuestra naturaleza, para que Cristo haga la transformación, pero tiene que ser de dentro para afuera. Perdónenme, hermanos, y yo no dudo que todos perdonaron a Pedro, todos se perdonaron unos a otros, sanaron las heridas. Eran intercesores. También el Espíritu les recordó. ¿Se acuerdan que el maestro dijo? Si no perdonareis a los hombres vuestras ofensas de corazón, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, vamos a arreglar de corazón, de corazón. Dios no nos va a escuchar si estamos orando con raíz de amargura, hermano. Con razón llevamos 10 días. Vamos a arreglar. Con razón. Perdonan, vamos a... Claro, pudo haber sido a los 5 días. Empezaron a buscar a lo mejor a los demás discípulos. Y cuando se reunían como iglesia, empezaban a arreglar. Yo me imagino que se reunieron con los hermanos de Jesús. Nosotros teníamos raíz de amargura ustedes, porque ustedes pararse por nuestro Señor, ustedes tampoco creían. Perdónenos, y los hermanos de Jesús se abrazaban. Hermano, eso lo transmitieron a la iglesia primitiva y comenzaron ellos a arreglarse. Hermano, si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De corazón, no se engañe. Eso lo transmitieron, esa es inspiración, por eso el Espíritu está diciendo que la predicación no puede ser humana, no basado en mis conocimientos intelectuales, sino que la inspiración viene y ellos lo transmitían a la iglesia primitiva y le decían, hermano, vamos a ajustar la mecánica, vamos a pedir perdón. ¿Cómo le vamos a pedir perdón cuando entre nosotros no nos perdonamos? ¿Qué oración va a escuchar Dios si entre nosotros hay raíz de amargura? Dios no lo va a escuchar a ustedes, ni a usted, ni a usted, ni a mí. Y el Espíritu, yo me imagino el Espíritu hablando a los corazones de la iglesia primitiva, a los que estaban en como dice aquí en Hechos 2, que eran 120, de 120 en número. Fíjense, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120, una congregación. Ellos se reunieron y el Espíritu comenzó en esta etapa al llamado que el Señor nos hace. Debemos estar listos. No podemos estar en diferencias ni con raíz de amargura unos a otros. No podemos. ¿Con qué unidad debemos ir? Como uno solo, un solo amor, un solo corazón, un solo clamor. Si usted, hijo, ofendió a su mamá, arregle con su mamá allí, pídale perdón a su papá si usted le faltó al respeto. Padre, si ustedes ofendieron a sus hijos, pídales perdón. Si ustedes se defraudaron unos a otros,
Pídales perdón, a lo mejor uno ni sabía. Mano, yo tropezaba con usted. Yo, en mi corazón, yo tropezaba, a lo mejor le llegó a aquella mujer que derramó el frasco de alabastro sobre el Señor, aquella ramera. Yo sí decía, ¿cómo es posible? Esa mujer, yo la conocí, la fama de esa mujer era legendaria como ramera. Pero ahora veo que Dios no hace acepción de personas. Perdóname, tú eres simiente de Dios, ahora es que lo estoy entendiendo. Tú eres mi hermana, Dios te eligió. Perdóname. ¿Cuántos no tropezarían con esa ramera? Estamos hablando de Israel, la nación más religiosa del mundo, que apenas descubrían a una mujer, como dice la misma escritura, en pleno acto de adulterio, la iban a apedrear. Pero ¿qué le dijo el Señor? En el caso que le presentaron, el que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra a ella. Y empezaron a soltar las piedras, redargüidos en su conciencia el espíritu. ¿Se dan cuenta? El espíritu empezó a redargüir sus conciencias. Cuando escribió en la tierra, ¿qué estaba escribiendo el maestro? Los 10 mandamientos. Hermano, yo me imagino, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu hermano. Y cada uno, de acuerdo a su conciencia, miraban la tabla que le estaba recordando la escritura. ¿Se dan cuenta? El Señor les predicó a los judíos allí, a los religiosos, la misma palabra. Bueno, aquí está la tabla. El que cumple todo esto, tírele la piedra. ¿Se dan cuenta? Y empezaron a soltar las piedras y empezaron a irse. Fíjense, iban a juzgar, pero no estaban preparados. Hermano, iban a juzgar, pero no estaban preparados. Los discípulos, la iglesia primitiva iba a interceder, pero no estaban preparados. Empezaron a arreglarse, a pedirse perdón unos a otros. Yo me imagino que esos cultos saldrían los 120 livianitos, con más fuerza. Eso estimula la fe, ojo. Cuando la conciencia dice, ya tú arreglaste, ya tú confesaste, tú no tienes nada que temer, hermano. ¿Se dan cuenta? Eso hizo que los discípulos del Señor se sintieran confiados. Vamos a fundamentar lo que el Espíritu ha estado hablando precisamente en Hechos capítulo 2, comenzando desde el versículo 1. Hechos 2. Fíjense de lo que estoy hablando. Los escritos, para que ustedes se den cuenta, los escritos que yo tenía pensado y que para hablar hoy, pero el Señor me los cambió. Es por aquí. Hechos 2. Leemos, en el nombre del Señor Jesucristo.
Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hasta ahí. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, Señor, cuando tu Espíritu traza un tema, Señor, aunque el tema que yo había escrito es conforme al tema que tú has inspirado, pero tú querías que se tocara este enfoque. Y es lo que tú digas, Señor, no lo que yo pudiera pensar, y yo quiero hacer siempre tu voluntad. Que esta palabra sea vivificada en los corazones de los que escuchan, porque estamos en un tiempo de cumplimiento en que las profecías se están cumpliendo una detrás de otra. Señor, que en esta hora tu palabra llegue a cada corazón. Señor, que cada uno de nosotros podamos entender tu plan y cómo hacerlo para el llamado que tú nos has hecho de reyes y sacerdotes. Señor, que el Espíritu vivifique en los corazones esta palabra, que sea de ayuda espiritual y que tu pueblo pueda tomar decisiones para la gloria de tu nombre. Señor, que lo que el Espíritu ha hablado y lo que seguirá hablando llegue a cada corazón. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida. Y que, Señor, tú nos enseñes a todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos en el tema de intercesores de Dios, reyes y sacerdotes. Pero para ocupar ese lugar, fíjense, y eso en parte está relacionado al tema del Espíritu Santo, porque todo está conectado. Todo es una conexión celestial perfecta. Es lo que el Espíritu ha estado diciendo comenzando esta predicación. Allí es que usted va a entender la conexión perfecta en las Escrituras. Allí es cuando usted va a ver la conexión de la Biblia con los folletos. Y fíjense el ejemplo de la iglesia primitiva, que las cosas, ellos no tomaban decisiones por capricho, sino que ellos procuraban ser guiados por el Espíritu Santo en las cosas que el Señor les pedía. Ellos sabían que había un fundamento de cómo hacerlo, el fundamento de Dios de cómo hacer las cosas. Ellos sabían que toda respuesta está en la Biblia. Ellos lo sabían. Y eso me ayuda a aclarar un punto que ha sido motivo de mala interpretación en muchos. Dios puede hacer las cosas distintas a la Biblia. Sí, siempre y cuando tenga perfecta armonía con las Escrituras. Así es que sabemos que es Dios. ¿Por qué dice usted eso? Porque Dios no puede obrar contrario a la palabra, porque la palabra es la revelación de cómo Dios hace las cosas. Él no puede cambiar. Él no puede cambiar sus modos ni sus maneras. En la Biblia podemos ver el mismo milagro que en el ministerio del hermano Branham, pero con actores distintos y maneras y modos distintos. Podemos ver a un Josué ordenándole a la luna y al sol que se detuvieran. Eso es un milagro. Pero también podemos ver a un hermano Branham ordenándole al viento que se detenga.
y hablando para que surgieran ardillas. Eso es un milagro. Ahora, la base de lo que el hermano Branham le fue permitido hacer está en la Biblia. El hermano Branham sabía que Dios puede hacer cualquier cosa. Fíjense, Dios sujetándose a la voz de un hombre. Ellos en la posición eran intercesores de Dios. Lo que ellos decían, por cuanto había una perfecta unidad entre ellos y Dios, Dios se sujetaba a la voz de ellos, porque era su voz, hermano, no era la voz de ellos. Era la voz de Dios que se hizo uno. Dios se hizo uno con ellos. ¿Se dan cuenta? A esa unidad nos llama el Señor a cada uno de nosotros. Dios no acepta personalidades humanas particulares. Yo soy así. No, debemos ser así como Él. Porque es un solo molde, es un solo carácter, es una sola manera. Debemos ser como Cristo, manifestar la obra de Cristo, hablar lo que Cristo diría, lo que Cristo haría, lo que Cristo obraría. ¿Qué haría Jesús? Eso lo debemos hacer nosotros. Que cuando alguien vea el obrar y el hablar de un cristiano, diría, así haría Jesús. ¿Por qué? Porque es uno solo, una unidad. ¿Se dan cuenta? Dios disimula nuestras debilidades humanas, pero Él nos habla y nos pide que rindamos eso en el altar. Él es paciente con nosotros. Él es muy paciente con nosotros. Él es misericordioso, pero Él exige a su pueblo una perfecta unidad para Él confiar su poder absoluto. Él no le va a confiar su poder a alguien que no piensa como Él. ¿Será que lo repito? Lo repetiré. Dios no le va a confiar su poder a alguien que no piensa como Él. Dios no va a confiar, no confía en el corazón humano, pero sí en el corazón redimido del cristiano, porque es Cristo en el hombre. El hombre y la mujer que son temerosos de Dios y hacen su voluntad, Dios los oye, Dios se une a ellos. Los discípulos eran temerosos, Dios los llamó a una posición privilegiada como testigos. Ellos eran testigos de la vida, del ministerio y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios eligió a esos 12 para que comenzaran, pero tenía que haber una unidad. Si iban a ser intercesores de Dios, reyes y sacerdotes, tenían que ser como Cristo. Uno, un recaudador de impuestos. A lo mejor estafó a media Jerusalén. En los días del Señor Jesús, nadie quería a los recaudadores de impuestos, los llamaban
traidores, porque esos impuestos eran para Roma. Y entre sus escogidos había un recaudador de impuestos. Yo me imagino a algunos de los discípulos, Mateo, perdóname, porque yo tenía de hace tiempo, lo que pasa es que yo nunca te dije. Yo decía, ese Mateo es un tramposo, un trampero. A mi papá casi que lo dejaste sin nada. Y yo decía, ese no aguanta, ese va a buscar la plata aquí en medio de los... Ese viene a la iglesia para ganar dinero, como dicen algunos, para ser pastor y ganar dinero. Pero cuando pasó el tiempo y vio a Dios obrando en Mateo, dijo, me equivoqué. Es genuino el llamado de Mateo, perdóname Mateo, yo tenía esa raíz de amargura. Cuando yo te veía, yo me sentaba en la otra banca. Cuando coincidíamos al lado, uno al otro, cuando descuidito tuyo, yo me sentaba por allá. Y Mateo a lo mejor le diría, sí, yo me di cuenta y eso dolía mi corazón, porque muchos todavía me veían como el trampero Mateo. Pero el Señor me llamó y yo me arrepentí de mis pecados, ahora yo quiero hacer lo correcto. Y yo me imagino que se abrazaron esos discípulos, perdóname, y surgirían más discípulos, yo también pensaba así, perdóname. Hermano, la unidad, estaban todos unánimes juntos, unánimes. Yo decía, ¿cómo eligió al Señor a ese discípulo? Ese no califica. Dios lo calificó, hermano, perdóname, Mateo, perdóname, Pedro, perdóname, Santiago. Ese muchachito, ¿de cuándo acá Dios eligiendo un muchachito? Eso lo dice el hermano Branham. ¿Sabía usted que Juan, cuando el Señor lo llamó, era un jovencito como de 13, 14 años? Era el muchachito, hermano. Por eso llegaba el Señor, véngase mi muchachito. Usted duerme conmigo. La Escritura dice que Juan dormía en el seno del Señor. Cuando se acostaban, se acurrucaba arriba del Señor. Hermano. El muchachito Juan. A veces yo decía, ¿qué hace ese muchachito aquí? Que se vaya a jugar metra. Perdóname, Juan. ¿Se dan cuenta? Por eso el apóstol Pablo le decía eso a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Hay una tendencia a menospreciar a un joven. No, júzguelo y ayúdelo. Discierna si hay una intención de Dios y estimúlelo. Y si lo ve que es un muchachito o una muchachita, un jovencito, una jovencita que solo piensa en las cosas del mundo, ore por él, Señor. Haz algo en ese muchacho, en esa muchacha, en ese joven. Usted es intercesor, su oración será escuchada. Yo no quiero que ese joven se pierda, esa jovencita la sea engañada por el mundo. Yo no quiero que eso suceda. ¿Se dan cuenta? Ahora vemos que tú eres un joven consagrado. Si antes oraba por ti, ahora voy a orar más por ti. Perdóname, Juan. Y así cada discípulo. Así cada discípulo. Unos a otros empezaron a arreglar. El Espíritu empezó a recordarle todas las citas. Hermano, las citas del Señor. Porque así dice la Escritura.
Recordaron lo que dijo el maestro y les recordaron lo que decía el Espíritu. En aquella hora el Espíritu les va a recordar. ¿Se dan cuenta? Y el Espíritu lo llevó a esas escrituras y en base a esas escrituras comenzaron ellos a obrar y a clamar. Comenzaron un clamor de intercesión, no solamente por Israel, aunque ellos pensaban que era solo para Israel. Años después, descubrieron que no solamente era para Israel, sino que era para el mundo entero. Pero en ese momento ellos no lo entendían. Lo iban a entender después. Comenzó un clamor y ese clamor es el que me tiene a mí hoy en esta hora. Es el que lo tiene a usted en la posición en Cristo en esta hora. Ese clamor de esos discípulos. Era una promesa, pero alguien tenía que obrar. Era una promesa, pero alguien tenía que clamar. Era una promesa, pero alguien tenía que tomar la escritura y recordarle al Señor. No hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Hermano, el Señor nos ha puesto como intercesores aquí en la tierra. Las cosas cambiarán en su vida, en su familia, en su iglesia, en su nación, orando. Somos sacerdotes de Dios. Y allí los discípulos se dieron cuenta de eso, del llamado celestial que Dios les estaba haciendo. Iban a ser investidos como sacerdotes, pero no según el orden arónico, sino según el orden de Melquisedec. El orden de nuestro Señor Jesucristo, porque como dice la misma Escritura, el Señor Jesús fue ordenado sacerdote, aunque era de la tribu de Judá, según la carne, fue ungido sacerdote del Dios Altísimo según ese orden. ¿Se dan cuenta? Llamado y predestinado por Dios. Y en ese orden es el llamado de todo hombre y mujer que van llamados a ser cristianos. Y ellos tenían, como si usted lee el Antiguo Testamento con oración, usted ve cómo eran todos los procedimientos en los cuales los levitas tenían que, los protocolos de la ley que ellos tenían que cumplir para poder ser sacerdotes. Tenían que hacer las cosas de una cierta manera, vestirse de una cierta manera, y eran levitas llamados a ministrar las cosas del Señor y a interceder. Ellos eran los intercesores de Dios entre Israel y Dios, los levitas. Hermano, ese llamado sacerdotal es el llamado que Dios le da a todo creyente. Dios los lleva a una santificación, los justifica, los santifica y los llena con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Israel estaba clamando. Estaban clamando los discípulos por esa investidura, pero tenían que estar unánimes, sus vestiduras tenían que estar limpias, no podían traer fuego extraño, nada contrario a la palabra, ni pensamientos nicolaitas, ni
sentimientos humanos, hermano. No podían hacer las cosas a la manera de ellos, sino a la manera de Dios. Estaban unánimes en un clamor. Hermano y hermana, quien me escucha en esta hora, Dios te hace un llamado a ti, quien me estás viendo y quien me estás escuchando. Dios te hace responsable a ti, hermano y hermana, por guardar tu corazón, por que en tu corazón haya una unidad con Dios y que en tu corazón no haya raíz de amargura en contra de nadie. Guarda tu corazón para que el Señor pueda utilizarte como intercesor o intercesora. Porque la labor, el llamado de Dios para este tiempo es por un derramamiento del Espíritu Santo. El pueblo tiene que volver al paso. No puede perder el paso. Tiene que volver al paso. Y para volver al paso, tiene que hacer como hizo la iglesia primitiva. Ese fue el molde, ese fue el ejemplo, es la manera. Clamar, pedir perdón. Pedirle al Señor, perdóname. Yo fallé, he perdido el paso. No estoy orando como debería. Tengo raíz de amargura con muchos hermanos y hermanas. Señor, yo quiero que tú escuches mi oración. ¿Se dan cuenta? Y si esa es su actitud, hermano y hermana, Dios la va a escuchar a usted, hermana o hermano. Dios cuenta con usted para ese clamor. Dios cuenta con usted para ese clamor, para esa intercesión. Dios contaba con la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva tenía que dar un paso. Y créame que en esos 10 días, Dios se encargó de exprimirlos de toda diferencia entre ellos, de toda raíz de amargura, de todo celo humano, de toda cosa que haya ofendido a unos a otros. Sea usted un protagonista y no un espectador. Que cuando venga el Señor a derramar de su espíritu, usted sea uno de los que los reciban y no uno de los que resisten o de los que no entienden lo que está pasando. Muchos llegarán en aquel día y dirán, Señor, ¿qué haremos para manifestar eso? Allí ahora viene la escritura que les estoy diciendo, muy conocida. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque esa es Segunda de Crónicas 7:14. ¿Se dan cuenta? Esa es Segunda de Crónicas 7:14. Pedro fue inspirado a recordar esa cita porque sabía que esa es la manera de Dios. El arrepentimiento, el arreglar con Dios y con sus hermanos para estar listos para ser intercesores. El hermano Branham decía, Pablo odiaba a los gentiles, pero el propósito de Dios
era ser el apóstol y profeta de los gentiles. Fíjense, Pablo tenía mucho conocimiento de la Biblia, pero él así no podía ser intercesor. Tenía que ser limpiado, hermano. Y eso, yo diría, eso casi 20 años. 14 cuando estaba en Antioquía, más los otros 2 en donde estaba en Arabia, o 3. En ese proceso el Espíritu Santo debió haberlo molido y procesado y procesado y procesado. Dios sacándole los fariseos a Pablo, hermano. Y cuando lo vio listo, que le dio lugar al amor de Dios y que el carácter de Cristo estaba perfeccionado en Pablo, le dijo, ahora yo te voy a mandar para allá. Y al principio iba a los judíos nada más, pero eso también el Espíritu lo ha dicho, de 2 judíos, 5 gentiles. Y empezó a notar que el Espíritu Santo empezó a confirmar la palabra entre los gentiles. Y ahora él podía ser un intercesor, hermano. No ceso de dar gracias por vosotros, orando de día y de noche. Hermano, amor. Un intercesor. Los gentiles necesitaban un intercesor. Y Dios preparó al intercesor, a los intercesores. Para lo que Dios va a hacer en este tiempo, usted quiere ser uno de ellos. Usted quiere ser uno de esos intercesores. Dejemos que el Espíritu Santo limpie nuestras mentes y nuestros corazones de toda amargura y de toda mentira y de toda injusticia y de toda falsedad. ¿Para qué? Para que el Espíritu pueda ministrar en amor, como reyes y sacerdotes, como nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos en esta hora. Una unidad, estaban unánimes juntos. Que el Señor nos ayude. Voy a hacer una oración por cada uno de ustedes. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Qué bueno cuando tu Espíritu confirma la palabra y traes todas las escrituras, Señor. Señor, y confirmas cada escritura. Que ese mismo Espíritu vivifique los corazones de cada uno de los oyentes y que tomen esta advertencia y este llamado de Dios en serio. Tú estás llamando sacerdotes para que se paren en oración y clamor genuino, pero debe ser purificados sus corazones para que sean unánimes, juntos, hermanos contigo. Señor, que tu Espíritu Santo comience a obrar en esta hora. Que todo sentimiento egoísta e injusto sea echado fuera de los corazones de hombres y mujeres. Que en esta hora tú puedas levantar más y más intercesores, porque muchos necesitan recibir el Espíritu Santo y de haber un pueblo clamando por ellos. Muchas cosas requieren la intercesión. Hay necesidades en medio del pueblo, de hombres y mujeres, de las iglesias. Pero tú quieres un pueblo que clame y pida. Señor, tú lo has dicho y tú tienes ese pueblo predestinado. Señor, que esta palabra ayude a esos hombres y mujeres a ocupar su lugar en el cuerpo de Cristo, en un solo clamor, en una sola unidad, en un solo amor. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la envías. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra
intercesión del Espíritu Santo a través de la predicación, porque cuando sale el consejo del Espíritu Santo, como acabamos de explicar, el Espíritu enseñándonos a través de las Escrituras, la iglesia ayudó a la iglesia primitiva a alinearse con Dios. Cada palabra profética, recíbala en el nombre del Señor Jesucristo, todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, y el clamor de la iglesia en esa oración de intercesión de lunes a viernes a las 3 de la tarde, en un solo clamor de intercesión. Unámonos, purifiquemos nuestros corazones, únanse con nosotros en ese clamor y pídale al Señor que si en mí hay camino de perversidad, perdóname. Ve si hay perversidades y guíame por sendas rectas. Hermano, necesitamos a esos intercesores en un clamor genuino para que el Señor derrame de su espíritu. Y los domingos a las 9 de la mañana, junto con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, trayendo la palabra revelada de Dios para este tiempo, el Señor utilizando a nuestro pastor junto con la iglesia en adoración y en la predicación de la palabra, todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenecer Online. Recuerden, Dios está llamando sacerdotes, ministros de Dios, sacerdotisas de Dios para interceder, reyes y sacerdotes, pero debemos ir en una unanimidad con Dios y con nuestros hermanos. Si el Espíritu Santo en la oración le recuerda de una diferencia que usted tiene con un hermano, hágale caso al Espíritu Santo. Vaya y pídale perdón, arrégle eso y después que usted arregle con su hermano, viene al altar y pídale al Señor, Señor, saca esa raíz de amargura de mi corazón. Hermano, yo no quiero verlo otra vez y que ese dolorcito todavía siga ahí. Yo quiero verlo y verlo con un corazón perdonador. Eso es perdón. Recordar sin rencor. Allí el Señor le dará la experiencia del perdón. ¿Se dan cuenta? Experimentemos eso. Comencemos y veremos el respaldo de Dios. Y veremos todos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.